Bueno, pues se trata de presentar el libro que tienen ustedes aquí, Un planeta diferente, un mundo nuevo, del amigo Isidoro Tapia, que es una reflexión que tiene una singularidad, que él la destaca coquetamente, pero yo creo que tiene una implicación mayor de la que puede parecer a primera vista, y es que a pesar de hablar de estos asuntos, no es un libro cenizo, no es un libro pesimista ni es sombrío. Él dice, bueno, es que claro, que nadie vende libros si uno empieza agorero, ¿no?, con los asuntos. Pero yo creo que fuera de esa modesta coquetería editorial hay algo interesante detrás de eso, porque captura un problema político sobre el que quizás vale la pena volver después, y es que dos ideas que me parecen interesantes, ¿no? Porque cuando dice que no es un libro cenizo, sombrío, apocalíptico, tampoco se apunta, y es muy cauteloso en esto y marca distancias, con una especie de optimismo pinkettiano, ¿no?, o pinkettiano, como carajo se diga, ¿no? Dice esta especie de entusiasmos con los New Deals Grim, ¿no?, diciendo, bueno, pues que hacen de la necesidad virtud, o wishful thinking, que te sería más exacto, que dicen lo que viene a decir, no, es que esta es la ocasión para regenerar el mundo. Bueno, pues quizás seamos más prudentes, ¿no? Pero rescato que esa es una consideración que a mí me parece un sano y sensato realismo, y además por otra cosa que me parece de más hondura y que atraviesa, a mi parecer, el libro, y es la idea de que con el pesimismo en el juego democrático se va muy poco, se va muy lejos, porque no se va muy lejos, porque cuando aparecen los juegos electorales, quien trae las buenas noticias pierde. Muchos nos acordaremos, o algunos, del debate entre Solbes y Pizarro en su momento, donde nadie se atrevía a mentar la bicha, porque el que si tú ante unas próximas elecciones tienes la tendencia de decirles a la gente, señores, vienen maldadas, siempre habrá otro que tendrá la tentación de hacer conjuros y supersticiones, y prometer el oro y el moro es una estrategia característicamente... Ahora en estos tiempos no se sabe si lo del oro y el moro es incorrecto políticamente, pero bueno, echas a uno suspendiendo el juicio a cada frase que le viene a la palabra. Pero bueno, dicho eso, y además ahora parece más destacado de lo que estaba inicialmente, digo, pues la tentación del populismo es prometer soluciones rápidas a problemas complejos. Entonces, ese es un complicado asunto para la democracia. ¿Por qué lo es para la democracia? Por varias razones de cierta hondura, ¿no? Una primera, y lo sabemos, y los estudios son muchos, y es que los votantes son miopes, ¿no? La miopía del votante. El votante solamente recibe información a muy corto plazo e ignora los retos inmediatos, se olvida de prácticamente lo que funciona, es lo que ha sucedido el último mes. Nadie se acuerda de lo que sucedió durante ese periodo. Segundo, y en este asunto que nos interesa es particularmente importante, es la opacidad de las secuencias causales. Del mismo modo que el vínculo que hay entre el cigarrillo que yo me fumo y el cáncer que voy a desatar, el vínculo entre nuestras modestas acciones y el cambio climático no es inmediato, no es como si te golpeas con un martillo en la cabeza que inmediatamente experimentas las consecuencias de tu acción, sino que la secuencia entre la externalidad negativa, que diríamos en el léxico, ¿no?, entre cometer, bueno, entre la pequeña acto de cada día cotidiano y las consecuencias, pues es una secuencia opaca, indefinida, que no reconoces y que no te invita a la acción para detenerlo. Otro aspecto que también lo destaca es la no linealidad de los procesos comprometidos, ¿no? Dice, pues que aumente 1 grado, pues que aumente 2 grados, pero eso no quiere decir que las consecuencias sean un poquito más, sino que las consecuencias pueden ser dramáticas y uno diría en ocasiones apocalípticas. Eso es otra razón por la cual la acción de los ciudadanos es poco permeable a recibir información sobre otro tipo de sitio, para traducirse en acciones políticas inmediatas, ¿no? Para que la democracia, y yo creo que es un problema sobre el que volveré un poco más tarde, sea poco permeable a la hora de ofrecer respuestas a este tipo de asuntos, ¿no? Y por otra parte, otro aspecto, el último que quería mencionar, ahora seguiré, pero mencionar otros aspectos, y es que buena parte de los problemas es que las soluciones se presentan como unas soluciones con una especie de objetivos inalcanzables, tan remotos,
que la gente lo vive tan dramáticamente diciendo, bueno, es que yo me rindo, porque esto me parece un cambio de conductas y de comportamientos más allá de mis posibilidades. Y en este sentido el libro, después de recordar quizás algunos ejemplos, menciona, ¿no? Dice, es que esto no hay que, creo que habla de una política de rendición, creo recordar que hablas de, es que claro, cuando lo ves de tal magnitud, y luego también hay otras circunstancias muy de principio, que a los filósofos nos interesa mucho, vamos, no es una cuestión de filósofos, sino también de economistas y otras gentes, y es que los problemas ambientales tienen un asunto, y es que afectan a individuos que no están en condiciones de votar, afectan a las futuras generaciones. La democracia siempre, si tienes a alguien que puede pagar y que no está en condiciones de quejarse, vas a actuar contra él. Esto sucede con las pensiones y con miles de cosas, ¿no? Con los extranjeros, con pues, las externalidades que tú puedas causar. La democracia es poco sensible porque ellos no se ven afectados, no están en condiciones de decidir sobre cosas que les pueden afectar. Y eso es un problema serio de la poca permeabilidad informativa de la democracia. En ese sentido, el libro yo creo que es una de las razones que invitan a leerlo, porque nos hace asibles esos mecanismos, no es esa opacidad que yo señalaba antes de las secuencias causales, porque además, bueno, somos una especie bastante anumérica, entonces cuando empiezan a echar magnitudes, psicológicamente, pues no sabes qué significa, ¿no? Entonces de pronto te salen con unas imágenes así, dices, mira, pues tener un crío supone como que 25, creo que dices 25 vecinos de tuyos dejen de usar el coche durante un año. Coño, esto es un modo precisable de ponderar las magnitudes, ¿no? Dice, esto se traduce en las consecuencias que tiene desde el punto de vista del CO2 que se compromete. Y hablas también, ahora no recuerdo las cifras, de como si 300 o algo así vecinos reciclaran, ¿no? Estoy hablando de memoria, ¿no? Pero dice, bueno, pues eso ya lo hace asible, ¿no? Por otra parte, hay otra imagen que a mí me resulta muy iluminadora, que además es un hilo que estiras y que yo creo que invitaría quizás después a la discusión, y es el 70%, esta es otra imagen del tiempo, del espacio público está dedicado a los coches, que el 90 o el 95% del tiempo están sin utilizar. Lo cual quiere decir que prácticamente todo el espacio público se lo entregamos a cosas que no estamos en condiciones de disfrutar porque están los coches ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, me explico en el sentido ese de, bueno, el 70% del espacio, por las calles, los parkings, está dedicado a unos coches, algo que utilizamos solamente el 5% del tiempo, el resto del tiempo esos coches están parados. Y bueno, pues eso quizás es un reto para ofrecer un tipo de respuestas, y él ahí sugiere algún tipo de propuestas. Algunas a mí me parecen, luego quizás puedes desarrollar. Quizá lo del coche eléctrico a mí me entusiasma menos, porque pues, tiene algunos inconvenientes también desde el punto de vista de lo que a ti te preocupa. En cambio, el coche automático seguramente proporciona unas líneas de respuesta que exigen un grado de ingeniería social, porque frente a esa palabra tan maldita de la ingeniería social, pues me temo que vamos a tener que hacer bastante ingeniería social, ¿no? Y luego él, pues, va entreteniéndose diciendo esto que afecta a las ciudades, también lo hace el repaso en las familias, en los cambios demográficos, otros de los capítulos más apasionantes, en la empresa y en algún sentido en la política, que es sobre lo cual quiero recalar en mis últimas intervenciones, ¿no? Entonces, el caso del coche eléctrico a mí me fascina, porque claro, el coche eléctrico, los problemas que yo le veía, y avanzo a lo que puede ser objeto de discusión, es que un coche eléctrico pesa muchísimo más, pesa 300 kilos más que un coche convencional, y sus probabilidades de accidentes no son despreciables. De hecho, según en un estudio que vi hace poco, así un poco a trasmano, ya que claro, unas bestias que pesan como un tanque, cuando se lleva a alguien por delante lo dejan hecho como el Kobe, un perrito aplastado, vamos. Te queda una cosa así muy... y genera un tipo de víctimas no previstas, aparte de que los coches muy pesados producen una especie de propensión al riesgo alta por parte de quien lo lleva, porque como se cree que lleva un tanque, pues el tío alegremente pues, se pone a la tarea de conducir, y a lo mejor seguramente los viejos Seat Panda, que eran unos coches ligerísimos y que consumían, no se creían consumir mucho, pero por otra parte, desde el punto de vista de esa masa, pues en cambio lo que sí sugiere, y seguramente es muy interesante, son los coches los coches de conducción automática coordinados a través de una especie de Google Maps, que podamos ir coordinando a una velocidad inferior, pero que cuando es simultánea y está planificada a través de los competentes algoritmos, nos permitirá prácticamente movernos
a una velocidad promedio muy superior, nos permitiría por el mismo... Y luego el uso del Uber o algo parecido, que es, utilizas una imagen que me parece muy bonita, lo de la peluquería, ¿no? Dices, bueno, es que ahora tenemos el coche, es como si uno tuviera un peluquero en casa para cada vez que quiera cortarse el pelo. Y pues no, hay un peluquero y tú vas allí y lo usas cuando lo necesitas. Es decir, pues algo de eso no sucede con este tipo de sistemas de los coches que yo no los uso, no soy usuario, yo soy usuario del bicing, pero el equivalente del bicing que hay en los coches y las motos, ¿no? Que tú coges una moto cuando la necesitas para la ocasión. Bueno, pues es una posibilidad, lo digo entre el reconocimiento de los retos y las propuestas, y esa es una de las líneas que a mí me parecen más interesantes. En ese sentido, alivia el pesimismo. Y luego hay una consideración que hace, diciendo, bueno, y qué problemas que nosotros actualmente vemos como desvinculados de problemas políticos importantes de los que les vamos a tener que hacer frente, no de la escaramuza cotidiana de nuestros políticos, sino el problema del envejecimiento de la población, la idea de que, dadas las nuevas circunstancias, varias generaciones van a estar conviviendo en la misma casa, volviendo al modelo japonés, que creo que llegas a mencionar en esos términos. Los problemas de las pensiones o la inmigración se van a ver de algún modo amplificados o modificados en la configuración, pero que son los verdaderos retos políticos y que son los retos que, por lo que decíamos antes, porque a diferencia de la idea convencional, yo creo que la democracia escamotea los problemas importantes porque son aquellos que requieren unos costes altos por parte de la modificación de los comportamientos de los ciudadanos, y la agenda política no los evita, ¿no? Porque como no puedes presentar soluciones, pues... Entonces, y luego hay unas consideraciones políticas que son las que yo quisiera terminar, que nos plantea seriamente el debate en torno al cambio climático, ¿no? Lo primero, también lo mencionas, respecto de la igualdad, ¿no? Si uno piensa en los modelos sobre los que se han edificado nuestras concepciones políticas desde el 19 y el 20, y en alguna medida todavía somos herederos de ellos, se sostenían en dos conceptos que al menos se alteran. Uno era una especie de hipótesis de la abundancia, de recursos infinitos, ¿no? Eso en la tradición de lo que era el socialismo siempre era un axioma, ¿no? Es decir, Marx, seguramente fascinado porque, como cualquier testigo de un siglo XIX, los ecos de la revolución industrial, pero no solo eso, sino por enorme expansión y poder creador del capitalismo, eso está presente en el manifiesto comunista. Si uno lee solo el manifiesto comunista y dice, este tío es un apologista del capitalismo, dice, bueno, es que lo que va a venir va a haber una sociedad de una abundancia, y si hay una sociedad de la abundancia y de recursos infinitos, pues la idea de igualdad no es tan importante, porque cuando hay de todos para todos, pues entonces, ¿qué me importa a mí que tú tengas 10 si yo quisiera podría tener 10? Esto en teoría de la justicia se llama superar el test de la envidia, ¿no? Una sociedad es justa cuando nadie tiene envidia, porque dice, bueno, pues, y eso sucede si hay de todo para todos. Tú estás en un supermercado de recursos infinitos, pues yo no necesito, qué sé yo, un yate, pero si lo quisiera podría tenerlo, pues entonces no hay ningún problema. Pues bien, esa hipótesis queda eclipsada por esto. Y luego el otro concepto que era central, al menos en esa tradición, es la condena de ciertos comportamientos por explotadores. Me explico. Es decir, existía un vínculo en las tradiciones de la izquierda, la que uno más o menos se reconoce, en donde de algún modo había un vínculo entre el explotador y el explotado, porque el explotador necesitaba que hubiera alguien al cual explotaba, que era el que trabajaba, ¿no? Y en ese sentido había un tipo de vínculo necesario entre unos y otros, ¿no? En cambio ahora, con los retos que nos encontramos, es que ahora la pobreza de unos es la condición necesaria de la riqueza de otros, sin que sea su explicación. Me explico. Si todos consumiéramos como el americano medio, todos desapareceríamos. Si todos consumiéramos por medios energéticos. Entonces, de algún modo, tú lo que prefieres no es que el que está marginado, hablo del marginado, utilizaría una palabra colombiana repugnante pero eficaz descriptivamente, desechables. Los desechables preferirías que desaparecieran porque consumen y, sin embargo, no producen, ¿no? Entonces, buena parte de los problemas que nos encontramos en un planeta de recursos limitados es que y ese reto de una manera u otra dicen, oiga, es que ustedes, los chinos ahora o la India pide, bueno, claro, es que ustedes llevan mucho tiempo consumiendo recursos y esto no es el resultado de su esfuerzo, su talento, sino que de algún modo el planeta Tierra, la nave espacial Tierra de Building, ¿no?
forma parte de algo que es disponible para todos. El cupo que un Estado está consumiendo, que ustedes han estado consumiendo, de algún modo yo tenía el mismo derecho a acceder, porque no es el resultado de su esfuerzo, su mérito, sino usted ha llegado antes, pero eso no le proporciona un privilegio. Me explico que eso combate, tiene implicaciones respecto a los conceptos de igualdad, ¿no? Y modifica buena parte de nuestros paisajes políticos, ¿no? Luego hay otro segundo aspecto que creo que vale la pena mencionar, y que tú lo dices, que, vamos, recuerdas una calificación de Stern, dice: el mayor fallo del mercado que es, pues, los economistas, yo me estoy quitando de eso, pero todavía tengo los conceptos, ¿no? El mayor fallo del mercado es este, ¿no? Es decir, allí donde el mercado no funciona y que genera externalidades más complicadas. Y eso requiere inevitablemente intervenciones políticas, y eso lo vamos a tener que asumir, ¿no? Entonces hay que saber cómo hacerlos y cuándo, ¿no? Hay una característica de buena parte de uno diría que son bienes, que yo creo que con el COVID, de alguna manera, un artículo que voy a publicar así, hago una especie de paralelo, quizá precipitado, es un artículo de prensa, pero creo que el COVID nos ha enfrentado a retos que son característicos de lo que se llaman los bienes públicos globales, ¿no? Es decir, son bienes donde hay ausencia de rivalidad en el acceso, es decir, que el consumo de unos no limita el consumo, o el padecimiento de uno no limita el de otro, que es lo que sucede con bienes públicos convencionales, ¿no? Sino que que alguien lo compre no impide que el otro lo compre en el caso de los bienes, sino que hay para todos, también los males públicos, ¿no? Que es el reverso que estoy mencionando. Por otra parte, la imposibilidad de exclusión, pues ninguno puede evitarlo de modo sostenido. Es decir, si está ahí, no puedes protegerte de manera indefinida, puedes buscar circunstancialmente, pues como te metías en tu casa y estabas sin tratar con la gente, pero no hay modo de ante este tipo de retos, excluir del consumo que te llega, y luego que son de ámbito planetario, ¿no? Que no se agotan, como podía suceder con la defensa nacional o con bienes públicos característicos, ¿no? Y eso, son problemas que políticamente siempre tienen problemas que no lo resuelve el mercado, que además los individuos tienen una tentación muy alta de hacerle free rider, es decir, bueno, de transmitirlos a los demás, y la colaboración es complicada. Y entonces eso me lleva al punto de partida, lo que estábamos planteando, y es la pregunta con la que creo que podríamos iniciar el debate. ¿Están nuestras instituciones políticas, nuestros sistemas democráticos preparados para permear o para ofrecer respuestas a ese tipo de... O sea, siempre tenemos una disposición que a mí cada vez me deprime más y que creo deshonesta intelectualmente, que es que reconciliar todo lo que nos gusta. Entonces, nos gusta la democracia, nos gustan los derechos y las libertades, y, vale, pero este tipo de instituto, tú mismo en un momento dices, bueno, se impondrán modelos más duros, llego a utilizar esa formulación. Es decir, digámoslo así, a lo bestia y como estamos entre amigos, ¿no? ¿Va a ser la solución China antes que, o vamos a poder afortunadamente seguir protegiendo y blindando las instituciones, o el precio de la democracia va a resultar un lujo a la hora de enfrentar retos que son de una magnitud civilizatoria? La idea, para los que son más viejos y algún amigo de por aquí que compartimos lecturas, recuerda a un tipo que nadie se acuerda ahora, pero Harich, creo que alguien lo debe conocer, que hablaba de un tipo que era un comunista disidente en la República, en la RDA, que fue perseguido, y él escribió poco después de los primeros informes del Club de Roma un libro llamado por título Comunismo sin crecimiento, ¿no? Y el tipo venía a decir algo así muy desolador, decía, no, por supuesto yo comparto todos los valores de la Ilustración, pero seamos realistas. La sociedad más humana va a tener que ser una sociedad profundamente autoritaria, porque la alternativa va a ser una especie de encastillamiento de Occidente, que por lo demás va a ser circunstancial y transitorio por la naturaleza del tipo de retos, porque los retos ambientales no conocen fronteras, no hay manera de ponerle puertas al campo. Y bueno, él en ese momento anticipaba diciendo, bueno, pues a lo mejor va a ser, literalmente, él utilizaba comunismo en el sentido más estrictamente duro y convencional, ¿no? Y a estas horas las palabras son del uso y el vulgo de la palabra, no, es eso, y eso va a ser incluso la sociedad más humana, porque cualquier otro tipo de sociedad va a ser una especie de Max and Max, aquella serie de películas apocalípticas, ¿no? Bueno, pues si te parece, este sería un modo de arrancar nuestra discusión y las preguntas que luego podéis hacer. Pues
vamos, lo primero, Félix, muchas gracias. La verdad es que has sacado tantos temas que nos daría para escribir otro libro, a lo mejor, sobre el mismo tema. Yo, si me permites, simplemente a modo de introducción, voy a hacer una disculpa que nadie me ha pedido, pero bueno, que en parte yo creo que es pertinente, que es explicar que un libro que en realidad se publicó hace 10 meses, pues lo presentemos ahora, ¿no? Que no es a lo mejor lo más regular, por decirlo así. Y bueno, realmente hay 3 explicaciones, ¿no? Por decirlo de esta manera. La primera es que por en medio ha pasado la pandemia, ¿no? Y bueno, como ha ido agujereando la línea del tiempo, han pasado 10 meses desde que se publicó el libro, pero en realidad, como dicen en el fútbol, de tiempo efectivo, ¿no? Han sido 2 o 3 meses. La segunda, que comentábamos antes, es que yo vivo en Luxemburgo y soy de Cádiz, con lo cual la probabilidad de pasar por Barcelona es relativamente pequeña, pero bueno, aún así la verdad es que de vez en cuando coincide. Y además, pues bueno, es una ciudad fantástica por muchos motivos, y también tenía muchas ganas de hacer la presentación aquí. Y la tercera es una pequeña historia que no me enrollo mucho, pero que sí quería contar, que en parte la contaba hasta el principio, que es un poco contar cómo empezó este libro, ¿no? Que, claro, este libro, ¿no? Igual leísteis alguno una historia que se publicó cuando empezó la pandemia, que decía que 5 millones de franceses habían empezado a escribir un libro cuando empezó el confinamiento, ¿no? En casa. Un poco así, guiados todos, ¿no? por el espíritu de Víctor Hugo, el espíritu francés. Y entonces, bueno, en parte me podría contar una historia, porque realmente coincidió justo al principio de la pandemia, pero no fue efecto del confinamiento. Sí fue, además lo recuerdo así, en febrero de 2020 me fui a ver a Roger Domingo, el editor, que lo conocía por otras circunstancias. Y cuando fui a verlo, yo me preparé esto que se dice del elevator pitch, ¿no? Los 30 segundos que la gente te va a hacer caso. Entonces yo me planteé allí y le dije, mira, Roger, yo quiero escribir un libro sobre cambio climático, pero no quiero escribir un libro sobre cómo va a cambiar el planeta ni cómo va a ser esto dentro de 50 o 100 años, sino quiero escribir un libro sobre cómo nos está cambiando ya a nosotros, ¿no? A la familia, a las ciudades, a las empresas donde trabajamos, etcétera. Y Roger, que es así como muy serio y para estas cosas, me acuerdo que me respondió y me dijo, mira, Isidoro, el libro de cambio climático no se lo va a leer nadie, ¿no? Entonces, porque los libros de cambio climático no se leen, ¿no? Que realmente no es una coquetería, pero claro. Es decir, no creo que haya cambiado mucho el mercado después de este libro, pero me acuerdo que me dijo, mira, acabamos de publicar a Greta y acabamos de publicar a Nordhaus, al Premio Nobel de Economía, y teníamos muchas esperanzas los dos, ¿no? Porque es un tema que interesa y demás, pero ninguno de los dos pues ha tenido las ventas y la acogida que esperábamos. Entonces, claro, yo, que era la primera vez que escribí un libro, cuando te cuentan que tu libro no se lo va a leer nadie, ¿no? Pues así de entrada, pues era un bajonazo. Y dices, pues a ver qué voy a escribir si esto no se lo va a leer nadie. Pero la verdad es que en un momento dado me di cuenta que el hecho de que no se lo fuese a leer nadie realmente era una ventaja, en el sentido de que realmente pues podía hacer un poco de escribir lo que me diese la gana, ¿no? Y realmente fue un poco, como decías, lo que hice. Pues bueno, pues al final es un libro donde se habla de cambio climático, pero se habla pues de mofletes, se habla, ¿no? de Japón, se habla de las Ustaviejas, que es una especie de especulador inmobiliario en Cádiz. Entonces se hablan de muchas cosas. Lo que no sabía entonces, que era lo que quería contar hoy, era que había una parte todavía más divertida que escribir el libro, que es lo de las presentaciones. Porque, claro, de las presentaciones es estupendo. Tú vas a algún sitio, convences a alguien a quien siempre has querido conocer, como es el caso de Félix Ovejero, lo lías para hacer algo así. Después, además, te sientas, hablas un rato, ¿no? de un tema que te gusta, que te interesa. Hay debate, hay preguntas, ¿no? Entonces, yo pienso, de hecho, o sea, si fuese un político, lo llamaría un proceso de escucha, esto, ¿no? Lo que vas haciendo por muchos sitios, pero realmente lo que tengo que decir, lo que quería decir es que es un proceso de disfrute, lo de hacer las presentaciones. Yo hay un tema, Félix, que te has saltado en la introducción, que en parte me sorprende que te hayas saltado, pero que en parte me reconforta que te hayas saltado, que es el tema
la evidencia científica, ¿no?, del cambio climático. Que es verdad que cuando se habla de cambio climático, a veces, todavía, cada vez menos, hay quien lo pone en duda, lo discute, es decir, esto como todo, pues está sujeto a discusión, pero que yo realmente es donde siempre quiero empezar, es decir, simplemente por señalar que la evidencia que hay acumulada pues es enorme, ¿no? Es decir, en los 90, cuando los dos primeros informes del panel intergubernamental de Naciones Unidas y recogieron alguna predicción, algún enunciado que después se corrigió, después se matizó y demás, pero prácticamente desde mediados de los 90, finales de los 90, ¿no?, cuando sale el tercer informe, y después el cuarto, el quinto y el sexto, que ha salido hace poco, la evidencia científica que se ha acumulado y las predicciones que se acumulan pues son enormes, ¿no? Es decir, yo por no aburrir, aquí tenía apuntado unas cuantas, la temperatura media en España pues ha aumentado 1,8 grados desde mitad del siglo XX, el verano térmico es 5 semanas más largo, el número de días de olas de calor al año se ha duplicado, la capa del hielo del Ártico, ¿no?, por irnos a nivel global, la proporción de la capa de hielo que lleva más de 5 años congelada ha disminuido del 30 al 2%, lo cual tiene un efecto porque se pierde gran parte de la capacidad que tenía esa capa de devolver la energía solar a la atmósfera, las corrientes del Atlántico se han reducido en al menos un 15%, o sea, no voy a aburrir, pero realmente la evidencia, como digo, es muy grande, ¿no? Y las predicciones, de hecho, la mayor parte de las predicciones pues también se están cumpliendo, ¿no? Es decir, el hecho de que al aumentar la temperatura media del planeta, bueno, pues en primer lugar se provoca una mayor evaporación de agua, en segundo lugar pues se provoca como consecuencia del mayor aumento de las temperaturas un mayor número de fenómenos de carácter extremo, lluvias torrenciales, olas de calor. El verano pasado tuvimos una en Canadá que directamente hizo arder una ciudad, y el número aquí tuvimos a Filomena, ¿no?, en España el año pasado, el número de eventos climáticos extremos pues se está multiplicando. Todo esto, por supuesto, ¿no?, como me he apuntado aquí esta cita de Platón que decía, la ciencia es una cosa intermedia entre saberlo todo y no saber nada, ¿no? O sea, todo esto, evidentemente, dentro del rango de incertidumbre lógico cuando estamos hablando de un sistema tan complejo, además, como el climático. No solamente sabemos qué está pasando, sino además que sabemos por qué está pasando, ¿no?, que también lo mencionabas, y esto hay un artículo que cito en el libro interesante de un científico sueco, ¿no?, Arrhenius, que ya a finales del siglo XIX publica y dice: está aumentando las emisiones de CO2 a la atmósfera, como consecuencia de las emisiones de CO2 se va a producir una cosa que después se llamó efecto invernadero, pero básicamente es que tenemos una burbuja que impide que el calor que entra de la radiación solar pues se vaya, y esto va a provocar un aumento de la temperatura en el planeta, ¿no? Y esto se sabe, se indica ya a finales del siglo XIX, se sabe a ciencia cierta desde hace muchos años, ¿no? Y esto efectivamente es paralelo pues a un proceso histórico donde hemos tenido un mayor aprovechamiento de la energía que antes no habíamos tenido, ¿no? Otro de los números que yo creo que no cito en el libro, pero lo tenía por ahí apuntado, es que ahora mismo las actividades diarias que nosotros realizamos son equivalentes en términos de energía al trabajo que realizaban 150 esclavos en la Roma clásica. Está recogido. Y claro, aquí lo que, si haces los números, te das cuenta que esto significa que multiplicando los 7.500 millones de personas ahora mismo que viven en el planeta por los 150 esclavos, necesitaríamos 1 billón de esclavos trabajando para nosotros para poder hacer un número de actividades comparable. Y además, por supuesto, pues habría actividades que no podríamos hacer, pues ningún esclavo nos iba a llevar volando, ¿no?, de Madrid a Santiago de Chile. Dicho esto, es decir, sabiendo lo que está pasando y sabiendo por qué está pasando, ¿no?, en sobrevivir al naufragio, en el último libro de Félix Ovejero, distinguía 3 tipos de pesimismo, ¿no? Decía el pesimismo respecto al mundo, el pesimismo respecto al conocimiento y el pesimismo respecto a la acción. Cuando hablas de cambio climático, cuando hablo de cambio climático, si piensas en el conocimiento y en el mundo,
las razones te dirían que son justo las contrarias, para no ser pesimistas, ¿no? Es decir, sabemos qué está pasando, sabemos por qué está pasando y sabemos lo que tenemos que hacer para que deje de pasar, ¿no? Que lo que tenemos que hacer pues, es una transformación industrial y de los procesos de aprovechamiento de la energía que uno pensaría que es colosal, enorme, no sé cuántos adjetivos le podemos poner, pero que realmente cuando miras a las estimaciones que se hacen es una cantidad relativamente manejable. Es decir, la Agencia Internacional de la Energía el año pasado hizo una estimación de cuáles son las inversiones necesarias para llegar a esto que se llama el net zero, o sea, que dejemos de emitir emisiones, ¿no? O que las emisiones netas sean cero, y las cuantificó en un 2% del PIB de inversiones adicionales de aquí a 2030, que evidentemente es una cantidad significativa, pero que no es una cantidad inmanejable, ¿no? Desde el punto de vista de las inversiones necesarias, ¿no? Es decir, tiene otra serie de derivadas que son un poco las que has planteado y a las que volveré después, donde sí efectivamente hay hay una serie de derivadas sociales, políticas y de otro tipo que las hacen mucho más difíciles de gestionar. Y lo que sí más o menos, digo más o menos, ¿no? Y aquí entro un poco también en los temas que ya planteabas, tenemos claro cuáles son los caminos tecnológicos. Es decir, por supuesto no hay uno, hay muchos, y todos con sus pros y sus contras. Pero lo que sí sabemos, o creemos que sabemos a estas alturas, es que es factible mantener un nivel de consumo de energía equivalente, no solamente equivalente, sino suficiente para atender las necesidades de crecimiento de países como China, India, Brasil, o países que están todavía en una fase temprana de crecimiento, y para atender las necesidades de que nuestras sociedades más desarrolladas y demás pues mantengan, incluso mejoren pues sus niveles de bienestar. Claro, esto fundamentalmente pasa por ser capaces de seguir haciendo lo mismo o de incluso hacerlo más sin consumir, sin emitir las emisiones que emitimos hasta ahora, ¿no? Y aquí es donde viene lo del coche eléctrico. Claro, esto fundamentalmente se trata de que no se trata tanto de que tengamos que dejar de usar el coche, sino se trata más de que cuando usamos el coche, pues el coche no emita toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? El vehículo eléctrico es una alternativa tecnológica, fundamentalmente porque se ha tenido mucho éxito en descarbonizar el sector eléctrico, y se ha tenido mucho menos éxito en encontrar una solución tecnológica en el sector del transporte atractiva y que sea suficiente, ¿no? Y realmente es la gran ventaja del vehículo eléctrico, que por otra parte ni siquiera es una tecnología nueva. O sea, a principios, ¿no? a finales del siglo XIX, los primeros vehículos que empiezan a circular por Estados Unidos, pues eran la mayor parte de ellos vehículos eléctricos. Como digo, también no se trata tanto de que tengamos que dejar de consumir carne, sino se trata más bien de que la carne aprendamos a producirla de una manera que suponga muchas menos emisiones a la atmósfera. Es decir, la manera en la que producimos carne hasta ahora, que es criar animales vivos y matarlos, pues en términos de emisiones de CO2 a la atmósfera es una manera muy intensiva. O no se trata de que tengamos que dejar de utilizar el avión, sino de que aprendamos a utilizarlo. Claro, esto no quiere decir que todo vaya a seguir siendo igual, pero que dejemos de emitir, que sería un poco, si quieres, la perspectiva más pinkeriana o más inocente. Pasarán muchas cosas, es decir, seguramente empecemos a utilizar mucho menos el avión de lo que se utilizaba antes, pero no tanto será como consecuencia, ¿no?, de invocaciones morales, de que alguien nos riña porque no debamos de hacerlo, que en cualquier análisis que se ha hecho pues deja un papel relativamente pequeño al cambio de comportamiento, sino será más bien pues porque haya un cambio de las condiciones de los precios relativos, de las condiciones de las alternativas tecnológicas, que nos haga, o desde consumir menos carne hasta tomar menos el avión. Decía que a pesar de todas estas cosas, ¿no?, de estas razones para ser optimistas, si queremos, creo que también hay razones para lo contrario, ¿no?, para ser pesimista, que es el pesimismo de la acción al que hacía referencia. Una de ellas es la que planteaba, y voy ¿no?, que es la del papel del Estado en este nuevo contexto o en esta nueva situación, que aquí, si te parece,
te voy a devolver casi la pelota de la siguiente manera. Yo te digo cómo lo veo. O sea, creo que tienes toda razón en el sentido de que el cambio climático o la transición energética, que al final son dos caminos suplementarios, ¿no? Es decir, cuanto más avancemos en uno, menos avanzaremos en el otro y demás, pero seguramente entre los dos suman uno. En los dos, el papel del Estado se incrementa significativamente, es decir, desde a nivel de planeamiento industrial, ¿no? Que sería lo más obvio que estamos viendo ahora mismo, es decir, una apuesta por una política industrial, esto que antes se decía de picking winners y demás, como una de las políticas industriales que no se debían hacer. Bueno, pues la transición energética es una política industrial de elegir los sectores ganadores que queremos que se desarrollen en los próximos años, ¿no? Y es una política industrial para la que seguramente, además, se produce precisamente en el momento en el que las políticas industriales habían quedado más desnudas, después de años de no haber realmente una dirección industrial desde los estados dirigida a unos sectores en concretos. Y esto efectivamente yo creo que plantea muchas dudas sobre la capacidad de los estados. Y aquí era donde te lo iba a devolver, en el sentido, hacías la comparación, ¿no?, entre la pandemia y el cambio climático, que yo creo que es muy relevante en muchos sentidos, por todo el aspecto no cooperativo que tiene, por el papel que ha tenido la tecnología en el caso de la pandemia a través de la vacuna, ¿no?, en el caso del cambio climático a través de las nuevas tecnologías. Y por el papel, además, yo diría, yo no sé llamarlo un estado muelle, ¿no? Es decir, yo creo que la pandemia, una de las cosas que ha demostrado es la necesidad de contar con un estado como backstop, es decir, como el último soporte al que agarrarnos en caso de una circunstancia tan grave, tan puntual y demás, que es perfectamente comparable a lo que ocurriría, pues, en caso de, no sé, de una ola de calor planetaria, ¿no?, o cualquier tipo de catástrofe climática que nos podamos imaginar. Y sin embargo lo llamaba Estado muelle porque yo creo que al mismo tiempo el hecho de que el Estado crezca en unas circunstancias tan extraordinarias como las que se han producido también significa que si ese mismo Estado mantiene ese mayor volumen adquirido cuando las circunstancias vuelven a la normalidad, claro, se producen circunstancias tan, no sé si llamarlo aterradoras, pero desde luego que plantean muchos interrogantes, como hecho de que, ¿no?, un Estado se ponga a determinar, ¿no?, como pasó en un momento, si de 7 a 8 pueden salir los mayores de 65 años, de 8 a 9 los niños y de 9 a 10, entonces esta cosa medio orwelliana, ¿no?, de quién puede pasear en cada momento y demás. Por eso yo esto lo llamo como lo del Estado muelle y demás, un Estado que crece, pero que después no sabemos en qué medida decrece, ¿no?, o en qué medida tiene la capacidad de volver a su forma original. Planteabas el tema de la inmigración, que efectivamente, ¿no?, yo, o sea, creo que el cambio climático, como decimos, pues es uno de los temas que no es el único, es decir, la inmigración no solamente por el cambio climático, sino, es decir, por el aumento de las comunicaciones, por el propio crecimiento económico, etcétera, ya se está planteando. Lo que plantea el cambio climático seguramente es la posibilidad de que se produzcan más inmigraciones o más oleadas migratorias, digamos, puntuales, concretas, del tipo de la de Siria, ¿no?, que de hecho hay quien dice que tuvo como origen una sequía en Siria, ¿no?, con lo cual hay quien establece esta relación incluso con el propio cambio climático, o una oleada como la que estamos viendo ahora estos días, ¿no?, de Ucrania. Es decir, cuando hablamos de catástrofes climáticas pensamos más bien en oleadas migratorias muy fuertes, muy puntuales, etcétera, más que los movimientos migratorios que fueron, de hecho, seguramente más beneficiosos para los países de acogida, ¿no?, que creo que es algo que también se comenta en el libro, como fueron las de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?, que de hecho donde se produjeron más inestabilidad y más distorsiones, pues fueron los países de donde salían los inmigrantes, ¿no?, de Italia, Alemania, etcétera, ¿no?, y seguramente el crecimiento de los fascismos y demás tuvo también mucho que ver con aquello. Y después hay un tema, no, a lo largo del libro y a lo largo de esto, pues lo decía, es decir, no...
creo que hay razones para ser relativamente optimista en lo tecnológico, creo que hay razones para ser pesimista en muchas otras cosas. Yo una, por ejemplo, que comentabas ahora, ¿no?, que es aquello de aquel debate entre Solbes y Pizarro, donde nadie se atrevía a decir que estábamos a las puertas de una crisis económica. Yo estos días lo recordaba porque me parece que está pasando algo parecido en relación precisamente con la crisis energética a raíz de la guerra de Ucrania. Ahora mismo, ¿no?, es decir, como es obvio, no es la única salida, es decir, pero el suministro de gas de Rusia a Europa pues está en duda, es decir, básicamente la red de gasoductos europea está construida sobre la base de que el gas nos viene desde el este y se distribuye al resto de Europa, salvo España e Italia, ¿no?, que están conectadas con el sur, con el norte de África y los países que están conectados directamente con Noruega, ¿no? Pero la red entera de gasoductos europeos está construida sobre esa base. Claro, en el momento que Rusia invade Ucrania, esto no, y se ha visto en Alemania estos días, pone en cuestión la política de defensa y la política exterior alemana de los últimos 20 años, pero también la política energética, ¿no? Y la respuesta más inmediata, es decir, ya después se puede entrar más en detalle, ¿no? Pero la respuesta a medio plazo pues seguramente pasa por diversificar fuentes de suministro, avanzar en temas renovables, etcétera, pero la respuesta más inmediata, evidentemente, es decir, pues bueno, ahorramos energía, ¿no? Es decir, como se hizo en el 73, donde cuando se produce el embargo petrolero de los países árabes tras la guerra de Yom Kippur, no, pues en Holanda, en Holanda, en Estados Unidos, en los países que sufrieron directamente las consecuencias del embargo, pues hubo desde racionamientos hasta campañas de promoción del ahorro energético, etcétera. Pero esto lo veía simplemente el hecho, ¿no?, que yo creo que fue Josep Borrell el único que en algún momento se atrevió a decir esto de vamos a bajar la temperatura de las calefacciones un grado. El hecho de que simplemente esto, que es el mínimo, ¿no?, que se le puede exigir, digamos, a un ciudadano que está ahora mismo a 2.000 o 3.000 kilómetros de la guerra, de, oiga, baje usted la temperatura de su calefacción un grado para ahorrar un poquito de energía, esto, aquí en concreto, ningún partido lo recogió como el ahorro energético, ni tal, y entonces... La señora Botín. Piensas, la señora Botín, pero a lo mejor por otros motivos. Entonces, no, piensas un poco en esto que dices, ¿no?, de la incapacidad o de las dificultades que tiene, no sé si la democracia o por lo menos el estado actual de la democracia, por pedir sacrificios a los ciudadanos, incluso los más mínimos, ¿no? Los mínimos. Yo, si te parece, casi te daría la palabra, lo único, antes de dártela, ya te he agradecido la participación aquí. Yo la verdad es que en general soy muy poco partidario de la historia de la excepción española y demás, con lo cual no creo que se produzca, pero realmente una cosa que sí creo que pasa en España es que hay muy pocas personas como Félix Ovejero que reúnan dos condiciones, una que sea un intelectual de primer orden, ¿no?, y una persona capaz de explicar, de razonar todo, y al mismo tiempo que sea una persona con una resistencia pertinaz, digamos, a postrarse ante cualquier soberano, venga de donde venga, ¿no? Y la verdad es que cuando estuvo Daniel Gascón en la presentación en Madrid, que tuve la suerte como compañía, le dije algo parecido. No, pero es verdad que las páginas son indómitas, pero rara vez lo son tan bien o lo son tanto las personas, y en ese sentido quería agradecerte muy especialmente que hayas estado aquí porque bueno, has sido siempre un referente intelectual, político y moral, y te agradezco mucho la intervención. Pero bueno, no quiero cerrar con esto ni mucho menos, sino que te devuelvo... Lo de referente envejece mucho, o sea que dejémoslo. Pero sí que yo creo que, además, bueno, podemos abrir el debate ahí. Creo que lo has planteado perfectamente. Yo repito
insistentemente aquella frase de la paradoja de Juncker, ¿no? Que no sé, creo que la acuñé como paradoja, pero la frase era suya, ¿no? Que decía, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo ser elegidos si hacemos lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, tú lo has contado, es posible, o sea, y es una de las cosas interesantes del libro, es decir, que los vínculos causales no solamente entre nuestras acciones y el desastre, sino entre lo que podemos hacer, y ahora se ha hecho un inventario más amplio del que yo mencionaba, para modificar las cosas, hay soluciones posibles. El asunto es que eso, que sabemos cómo responder, es sensible el mecanismo democrático para que cuando le exijan modestas modificaciones, el ejemplo este de lo que mencionabas de Borrell, de un grado lo muestra, se pueda producir los ciudadanos asuman cambios de comportamiento, o nos va a tocar, por eso lo planteaba en la versión más siniestra, que es la solución a la China, ¿no? Porque tú lo has mencionado, y bueno, pues lo que pasó, ¿qué es lo que ha pasado en Occidente y en España particularmente cuando ha llegado el COVID? Que no era el apocalipsis, que hemos suspendido derechos y libertades básicos, se cierra el Parlamento y aquí no debate ni Dios, libertad de movimiento se suspende en aspectos que, en fin, esto se llevó al TC, al Constitucional, y de claro que no, y entonces, claro, al final te plantea esta cosa que a mí, yo lo pienso igual para el Estado de las autonomías, por las mismas razones, que son lujos que están muy bien para los periodos de abundancias, pero cuando vienen mal dadas, cuando nos enfrentamos a retos reales, a ver si nos va a pasar, bueno, la cosa esta de Carl Smith, ¿no? Que dice, bueno, que el Estado al final es el estado de excepción y todo lo demás son decoración. Uno quisiera que no, pero precisamente en aras de esta supuesta autenticidad intelectual que tú generosamente me atribuyes, lo que no quiero es engañarme, ¿no? Porque tenemos esa disposición a creer que todo lo que nos parece bonito es compatible, y seguramente pues comer chocolate y estar delgados son dos objetivos lógicamente compatibles, pero empíricamente improbables. Tener una relación amorosa intensa y no depender, pues también. Y entonces a lo mejor lo que nos pasa es que nuestros diseños institucionales, que en el fondo son la decantación, o sea, a veces tenemos una visión como si nuestros sistemas democráticos, y ya no hablemos del estado del bienestar, es un proceso de genuina planificación organizada como quien levanta un puente, o como el sistema de trasplantes, que es una cosa diseñada a partir de una pizarra por un premio Nobel. Eso sí es un diseño institucional, y en cambio nuestras instituciones son, pues eso, a decantación de procesos en donde pues los parlamentos, no es porque sea lo mejor, sino porque es una forma de mantener el principio de legitimidad, que es un principio razonable, por supuesto, en la toma de decisiones, ¿no? El principio de derechos y libertades, de que esas decisiones preserven ciertos valores que nos parecen importantes, pero las instituciones políticas están al final orientadas a resolver problemas. Y si no resuelven problemas, todo lo demás, pues alguien se puede preguntar el para qué, ¿no? Y esa tensión entre esos tres triángulos, yo creo que ha quedado evidenciado su tensión con la pandemia, y creo que en el caso del cambio climático, y más cuando los márgenes de actuación se estrechen, se pueden plantear, ¿no? Y bueno, y hemos visto que las poblaciones europeas aceptaban encierros domiciliarios con relativa naturalidad, ¿no? Y a lo mejor si tuvieran que elegir, digamos, para dibujarlo en un dilema que ahora, ¿sabes?, entre encierro domiciliario y bajar la temperatura a 1 grado, preferirían el encierro domiciliario, ¿no? Dibujándolo en un dilema que no es el que se ha planteado, pero que se podría plantear en otras circunstancias, ¿no? Yo había otro tema que has planteado, que es el de la juventud o la tensión intergeneracional, que de hecho, en cierto modo, insistiendo en la analogía con la pandemia, durante la pandemia pues también se plantea, ¿no? Porque al final la pandemia tiene una incidencia muy alta en las personas de más edad y baja dramáticamente, ¿no?, en función de conforme las personas son más jóvenes, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una decisión que evidentemente desde el punto de vista colectivo pues seguramente no cabía otra, ¿no? Vamos, no lo sé, que es decir, nos encerramos todos, protegemos a las personas mayores y demás, aunque esto nos cueste pues 6, 7 puntos de crecimiento económico, o no sé cuántos empleos, o no sé cuánto. Y esto en el tema del cambio climático, ¿no?, que lo planteaba, que yo creo que es casi uno de los conflictos intergeneracionales por
por excelencia. Es decir, estamos hablando ahora mismo, ¿no?, de dejar de hacer cosas hoy, efectivamente, como decías, para proteger a los ciudadanos, ni siquiera a nuestros hijos, sino a nuestros nietos o a los nietos de nuestros nietos, ¿no? Con lo cual, bueno, pasan dos cosas. Por un lado, que los incentivos que tenemos para comportarnos y para cambiar modelos de crecimiento, modelos industriales, etcétera, son mucho menores. Y por otro lado, además, pues que es mucho más complicado, ¿no? Esto de cuando, ¿no?, una realidad se representa a través de una realidad futura, imaginaria o hipotética y demás, pues inevitablemente los incentivos a moverse son mucho menos. Y digo esto también porque lo relaciono con el otro, que no seguiría el otro gran tema, pero bueno, creo que es otro de los grandes temas que también mencionaste, que es el tema de lo que ya se empieza a llamar el invierno demográfico, ¿no? Es decir, la caída espectacular, digamos, del número de nacimientos por mujer, vamos, y el número de la natalidad, que además coincide con un alargamiento de la esperanza de vida y que está ya invirtiendo prácticamente por completo las pirámides poblacionales, y que desde el punto de vista político, ¿no?, yo creo que plantea muchos interrogantes, ¿no?, sobre, es decir, se ha visto también durante estos años, es decir, la decisión, por ejemplo, de recuperar, ¿no?, o sea, de la reforma de pensiones que se hizo bajo la presión de Bruselas y demás en el año 2012, nunca se llega a aplicar, porque cuando tocaba aplicarse, ¿no?, fue cuando empezaron las manifestaciones de jubilados en el País Vasco. Entonces, en aquel momento hubo mucha presión por parte del PNV, se cambió y realmente no se llegó a aplicar nunca, ¿no? Y no solamente no se llegó a aplicar, sino que cuando se ha cambiado a proteger, a recuperar, pues, la vinculación a la inflación. Por cierto, en el peor momento que se podía haber adoptado esta decisión, pues tenemos la inflación en el 8 o el 9%. Entonces, cuando uno empieza a repasar todas las grandes decisiones políticas, con grandes decisiones políticas no me refiero a las de mayor envergadura económica, de mayor impacto económico, ¿no?, que se han tomado, empieza a ver que poco a poco se empiezan a concentrar todas en la misma dirección, en beneficiar a unos colectivos particulares, ¿no?, en detrimento, evidentemente, de otros. Y claro, te planteas si esto, conforme la situación demográfica se vaya agudizando y demás, va a ir a más, y también cómo esto, ¿no?, puede afectar a la relación o al nivel de ambición con las políticas de cambio climático, o al grado de compromiso con estas políticas, si lo va a ralentizar o al contrario, ¿no?, que es un poco lo que planteo, si el propio cambio climático puede agudizar la evolución demográfica. Bueno, ahí había, bueno, es una cosa que, es una propuesta que ha estado en mil manos, ¿no?, que son intentos de modificar el peso de los votos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, pues los ancianos tengan un voto, o sea, cada persona un voto, pero el voto de un anciano, en vez de pesar, pues si pesa uno, el voto a lo mejor de, que sé yo, una mujer de 20 años con 2 hijos, pese 3, ¿no? Que es cargar, y entonces pasa que esto es como si los del Barça dijéramos, bueno, sí, el que gana se lleva más puntos, pero si es el Barça se lleva 3, y si es el Madrid se lleva 2. Y el resultado, pues, claro, es como jugar desde fuera de la democracia con los resultados que te parecen interesantes para lo que... Cosa que en parte sucede, porque cuando le concedemos más peso a las zonas rurales, por razones tal, ya estamos rompiendo ese tipo, por consideraciones ético-morales y tal, ¿no? Es decir, bueno, pues, pero fuera del juego democrático, ¿no? Pero bueno, en el fondo es otra de las diversas maneras de diseñar juegos, o bien institucionales o bien de incentivos, para que se orienten, de cargar el peso en favor de los resultados que nos interesan, lo que ha hecho Sunstein y Thaler, ¿no?, en los nudges estos, pues bueno, pues hay que elegir. En España, una de las razones por las que somos muy buenos en la donación de órganos es porque por defecto somos donantes. Entonces, puesto que hay que elegir una de las dos opciones, pues pongamos y ponderemos y sobrevaloremos aquellas primeras que nos parecen más interesantes, porque esas van a condicionar el resultado, y como inevitablemente hay que presentar una opción, las cosas hay que dibujarlas en formas de elecciones. Bueno, son intentos circunstanciales, pero yo insisto en lo que decía antes, que
Y lo que tú ahora planteas es cierto, es una especie de, o sea, los conflictos clásicos quizá de clase van a ser, no sé si generacionales, pero claro, mientras tanto quienes se tienen organizados y son lobbies, bueno, pues los ancianos son muchos, tienen preferencias homogéneas y un horizonte temporal escaso, eso con el juego democrático complicado. ¿Te parece que abrimos un turno Sí, claro. de preguntas? Adelante. Bueno, a ver, yo voy a ser muy sincero, y es que en este debate, como muchos que he visto sobre el tema, aquí nadie alude al comendador, al convidado de piedra, que es el problema demográfico, la explosión demográfica. Es decir, aquí se habla mucho de voluntarismo, de comernos carne, de ir en bicicleta, digamos, de coger menos el avión, etcétera, etcétera. Imaginemos que todo eso es posible, pero aquí la gran pregunta es, si así todo, si seguimos con el mismo ritmo de crecimiento demográfico, eso será un problema, una solución. Es decir, el debate que estamos teniendo aquí es un debate apto para una sociedad como la española o cualquier otra desarrollada, en el que, por ejemplo, la explosión demográfica ha caído radicalmente, etcétera, etcétera. Pero resulta que las 3/4 partes del mundo no responden a esta situación. Es decir, este debate, en el sentido global del mundo, perdonad, no tiene sentido. Este y otros muchos. Es decir, tú antes has mencionado a Hayek. Recuerdo que me parece que estabas tú cuando vino y habló en el De eso hará 30 años o 40. Sí, no. Sí. Yo lo presenté en las charlas. Hayek dejaba bien claro un sistema global, autoritario si quiere decir, para repartir la miseria. Porque él enfocaba la cuestión desde el punto de vista de explosión demográfica. Y resulta que nadie habla de eso actualmente. O sea, yo estoy saciado de debates, y perdona que sea crítico, como el vuestro, y nadie menciona nunca la explosión demográfica. Y si no se acaba, o si no se detiene, es decir, si no se va a una demografía de sustitución, no hay solución. Así de claro. Y perdona que me ponga en plan maltusiano, por algo ser biólogo, ¿no? Sí. Porque lo que es evidente es que los recursos son limitados y la capacidad reproductora es ilimitada. Y si se ha limitado en el primer mundo, en el tercer mundo sigue siendo ilimitada. Por la sencilla razón que muchas veces dependes de los hijos, como pasaba aquí hace 100 años. Sí, no, pero esto lo mencionamos. Yo ahí, si me permite, es decir, hay una parte en la que... Yo no hablo del libro que no lo conozco. Sí, no. Hay una parte en la que le doy completamente la razón y que además muchas veces se disocia, digamos, de decir, siempre se dice, bueno, pues el cambio climático tiene una raíz antropogénica, ¿no? Es decir, es causado por la acción del hombre. Claro, el efecto inmediato, lo siguiente que viene de esto es que la manera más rápida, más inmediata de corregir el cambio climático es corregir la presencia humana. Es decir, este es el número que creo que no comentabas y demás, no cito un estudio donde se comparan todas las posibles actuaciones para reducir tu huella de CO2, ¿no? Cuánto CO2 emites cada año. Y de todo este abanico que va desde me cambio mi coche y me compro un coche eléctrico, o dejo de viajar en avión, o reciclo absolutamente todo, ¿no? El 80% de los residuos que genera, hay uno que tiene un efecto 20 o 30 veces mayor, que es tener un hijo menos. ¿No? Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿No? Y eso, ahí es donde, la segunda parte, donde sí haría yo algún matiz. La explosión demográfica, ¿no? o la bomba demográfica, que seguramente cuando se plantea, ¿no? El crecimiento, cuando empieza a plantearse, ¿no? En los años 50, años 60, con la evolución que tienen entonces los países en crecimiento, realmente nos encontrábamos en una curva poco sostenible, no sé si maltusiana, pero donde efectivamente podía poner en cuestión la capacidad del propio planeta, digamos, de administrar o de generar los recursos suficientes. Comentaba, tenemos que ir a una demografía de sustitución, pero claro, la demografía de sustitución es tener dos
2,1 hijos, ¿no? Creo, por pareja, porque, bueno, como al final hay una cierta mortalidad infantil todavía y demás, pues 2 hijos por pareja, 2,1 es lo que mantiene el nivel de la población constante. Es verdad que a nivel mundial estamos por encima de eso, pero es que en España estamos en 1,1 o 1,15 creo que es. Es que en los países donde hay más ayudas a familias, Francia, por ejemplo, y una política de fomento a la natalidad más constante desde hace 2 décadas, están en 1,7. Entonces, y incluso los países más poblados del planeta, como China, en este caso, no, por la política de hijo único y demás, la caída también de la natalidad en China durante los últimos años ha sido espectacular. Y lo que se observa además ahora es que si Inglaterra, ¿no? Es decir, primer país que se desarrolla con la revolución industrial, Estados Unidos después, tardaron 50, 60 años en pasar de la natalidad típica de finales del siglo XIX, ¿no? De 4 o 5 hijos por pareja, al nivel de constante de 2, tardaron 50, 60 años. Los países más jóvenes, por llamarlos así, económicamente, los que se han desarrollado en las últimas décadas, están tardando 15 o 20 años en reducir su natalidad a la mitad. Con lo cual, no sé si es obviamente muy arriesgado decir, no, el tema de la natalidad, pero yo creo que no sé si por propios mecanismos endógenos del planeta, o como queramos llamarlo, o por la evolución social que ha habido, o por el mismo hecho de que al final cuando un país se desarrolla económicamente, este ha sido la mayor palanca para reducir la natalidad. Es decir, es un efecto que ha pasado en todos los países, ¿no? En el momento en que se alcanza un cierto nivel de desarrollo económico, y que la mujer se incorpora al mercado laboral, ¿no? Que es el otro gran elemento que ha tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX, esto ha provocado una reducción drástica de la natalidad. Lo que yo ahora me pregunto, y esto casi aquí nos alejamos del tema climático, donde efectivamente creo que es indiscutible, que el efecto antropogénico y demás es indiscutible sobre la huella climática, lo que me pregunto es lo contrario, es decir, si la caída de la natalidad tan rápida y tan acelerada, sobre todo en los países desarrollados, va a crear una serie de tensiones y va a reventar unas ciertas costuras intergeneracionales para las cuales estamos preparados y tenemos los instrumentos y los procedimientos adecuados para gestionar una inversión. El otro día creo que había una entrevista con Fernández Villaverde, ¿no? Salía en algún sitio, donde venía a decir es que la inversión de la pirámide poblacional, la velocidad a la que se invierte en la pirámide poblacional, uno mira hacia atrás en la historia de la humanidad y es que no la hemos registrado nunca. Es decir, nunca nos hemos encontrado con una sociedad que decrezca de tamaño tan rápido como lo estamos haciendo, excluidos, por supuesto, episodios de guerras, de hambrunas, ¿no? de pestes y de enfermedades. Pero oye, lo cierto es que hay una estimación que dentro de 4 días seremos 10.000 millones. Y si aquí la tasa de natalidad es baja, hay muchísimos más países que la tasa de natalidad es alta. Y si estamos pensando que los recursos se agotan, si esos recursos se agotan con la población actual, dentro de 50 o 60 años, si la población global del planeta, y estoy diciendo global, es que claro, estamos siempre mirándonos el ombligo de nuestra sociedad, y la complejidad de la cuestión de la Tierra es mucho mayor. Entonces, francamente, todos esos argumentos están muy bien en nuestra situación, pero nosotros no tenemos hijos, pero en África, bueno, Egipto hace 100 años tenía 12 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene? ¿Y cuántos años tardará en alcanzar una tasa de natalidad como la que tenemos nosotros? Perdonad, pero no solamente es un problema de cambio climático, es un problema de recursos. Agua, por ejemplo. Y ese, repito, es siempre el problema que nos enfoca. Porque hay esa especie de miedo a lo malthusiano, por decirlo de manera, que implica guardar en el armario que nos enfoca. No. Sí. Eso, agradeceros la exposición, que ha sido muy ilustrativa y además muy interesante. Yo quisiera referirme a los incentivos, ¿no? Hemos visto que ahora durante la pandemia hemos tenido un incentivo muy grande para la cultura y eso ha provocado que haya una generación de innovación tecnológica y científica
que ha permitido desarrollos en campos científicos que hasta ahora estaban avanzados, pero que han tenido un fuerte empujón en este sentido, ¿no? De todo lo que hace referencia a la ARN y todas las vacunas que se pueden tratar y toda la serie de medicamentos que se pueden obtener a partir del gran empujón que ha supuesto la pandemia en determinadas tecnologías científicas. Ahora mismo tenemos otro gran evento disruptor, que puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso provoca que haya otro impulso a que nuestro sistema energético, el sistema de consumir energía, tenga que cambiar. Probablemente los efectos colaterales del conflicto entre Rusia y Ucrania no se circunscriban simplemente al periodo de guerra, que puede tardar más, menos o muchísimo más, sino que eso significará un cambio sustancial en nuestro aprovisionamiento de fuentes energéticas. Eso ¿crees que puede servir de aliciente importantísimo para otras fuentes de energía, otros sistemas? Y no quisiera caer tampoco yo creo que hay un cierto problema de caer en el escenario de Hollywood, ¿no? En las películas de Hollywood siempre aparece algo, ¿no? que arregla el tema, ¿no? Aparece ahí el científico, ¿no? Que ¡pum! Soluciona, ¿no? Que yo creo que es bastante más complicado. No obstante, es cierto que el nivel científico que vamos alcanzando progresivamente permite pensar que podemos sustituir de alguna forma estos modelos energéticos que tenemos actualmente. ¿Crees que el conflicto va a dar un empujón definitivo para energías que en un momento se quedaron aparcadas, como la nuclear, energías como la eólica, energías como la maremotriz, otro tipo de energías que sustituyan completamente al modelo energético planteado en función de combustibles sólidos? Y lo quisiera, claro, que habéis hablado un montón de temas, ¿no? Claro, es que los incentivos también son diferentes, ¿no? Los incentivos que tiene Occidente ahora mismo puede que no sean los mismos que los que tienen los países más poblados, precisamente, que son la India, que son Rusia, que son China, precisamente, ¿no? Entonces, y además estos pueden pensar que el cambio climático les puede favorecer. Porque a lo mejor a nosotros nos suben el nivel del mar, pero a ellos, Siberia les presenta la posibilidad de convertirlo en un vergel. Con lo cual, igual, tampoco los incentivos son iguales para todo el mundo. Y para conseguir la reducción y para conseguir, paliar los efectos de cambio climático, no podemos hablar de Europa, tenemos que hablar de todo el mundo. Yo en la segunda parte, empiezo por ahí. Tienes toda la razón en que creo que los incentivos de los países son muy, muy diferentes. También por lo que comentaba Félix al principio, ¿no? Es decir, hay economías más desarrolladas donde el peso de los servicios es mucho mayor, que típicamente los servicios son menos demandantes de energía para producir, son menos intensivos en energía, y hay países en pleno proceso de desarrollo industrial, ¿no? Típicamente un crecimiento que va del sector primario, secundario y después al terciario, ¿no? En pleno proceso de desarrollo industrial donde lo que plantean es decir, ¿por qué tengo yo que asumir un coste mayor para desarrollar mi industria cuando el responsable del 70 al 80% del CO2 que haya acumulado en la atmósfera son los países en desarrollo, ¿no? Que son los que me están diciendo a mí? Y yo creo que este juego, que es un juego no cooperativo y que es una especie de dilema, ¿no? Global, es difícil de resolver, y de hecho es un poco lo que explica las dificultades que ha tenido todo el proceso de negociación climática internacional, ¿no? Que al principio arranca con Kioto, que es un protocolo mucho más estricto, donde se establecen objetivos por países, y que posteriormente evoluciona hacia el modelo de París, que realmente lo mira, el modelo de París, yo soy de los que piensa que seguramente es el único camino viable, pero el modelo de París es un modelo completamente voluntario, donde los países van estableciendo objetivos, cada uno de ellos, donde uno suma todos los objetivos de los países, e incluso si todos cumpliesen y todos fuesen alumnos perfectos y demás, tendríamos que hacer el doble de esfuerzo para llegar a los objetivos que colectivamente hemos asumido, ¿no? De que no suba más de 1,5 grados la temperatura respecto a los niveles preindustriales, etc. Y yo creo que ahí efectivamente hay una difícil coordinación a nivel internacional, no muy distinta, volviendo a insistir en lo mismo, de la que pasaba con la pandemia, ¿no? Es decir, cuando los países se cerraban
y cerraban sus fronteras ante el temor de que el virus se fuese extendiendo de unos a otros. En el otro tema, en el tema de los incentivos y de la tecnología, o sea, aquí te diría una nota positiva y una nota negativa también, un poco también relacionada con lo que hemos venido diciendo. O sea, yo sí creo, ¿no?, que estábamos hablando que igual que la pandemia, pues en términos de digitalización, por ejemplo, o de desarrollo del teletrabajo, o uno piensa en industrias como la industria bancaria o la industria, el retail, y seguramente la pandemia les ha hecho recorrer en 1 o 2 años lo que en otras circunstancias hubiesen recorrido en 15 o 20 años, ¿no? Han pegado un salto de 15 o 20 años, se han alcanzado niveles de digitalización, etcétera, y de ventas por canales online y demás que no hubiesen alcanzado en otras circunstancias. Y que seguramente, pues, uno de los efectos secundarios, es decir, como cualquier acontecimiento global con esas dimensiones y demás, pues hay efectos negativos, ¿no?, que son los que hemos vivido y demás, y hay otros efectos, pues seguramente sean positivos, y este igual es uno de ellos. En el caso de la guerra de Ucrania, haciendo el símil, es decir, desde el punto de vista energético, como decía, yo creo que estamos ante uno de estos shocks transformacionales, ¿no?, o disruptivos, no sé cómo llamarlo. Por eso que decía, porque realmente la política energética europea de los últimos 30 años, ¿no?, prácticamente desde los años 70, ¿no?, cuando empieza aquello que se llamó os diré, el acercamiento a Alemania del Este, ¿no?, que abandera el canciller Brandt en Alemania, Ostpolitik, gracias. A raíz de la Ostpolitik de los años 70, canciller Brandt, la vinculación comercial y energética con Rusia ha sido el pilar fundamental de construcción de la política energética europea, que se ha basado fundamentalmente en esto. Y la paralización de los proyectos nucleares y demás que se produce a partir de los años 70 tiene efectivamente mucho que ver con la conexión con gas con Rusia y con la sustitución de centrales de producción nuclear con centrales, primero de gas, después de ciclo combinado que utilizan también gas, ¿no? Y desde ese punto de vista, efectivamente, yo creo que esto puede suponer un salto de varias, no sé si llamarlo décadas, de varios años, que ya se está produciendo. Es decir, Alemania, la apuesta que ya venía haciendo por el hidrógeno, ¿no?, es decir, para al final la industria alemana, que es muy demandante de calor a altas temperaturas, para lo cual se necesita gas, la apuesta que estaba haciendo por el hidrógeno como sustituto del gas en esas industrias, que era una apuesta a medio y largo plazo, pues ahora va a ser una apuesta que va a movilizar una cantidad de recursos que no se hubiese movilizado si no hubiese pasado y que seguramente pues dé frutos. Y si no es con esta tecnología, será con un derivado de esta tecnología, ¿no?, como normalmente pasa con el desarrollo tecnológico, es decir, a partir de una apuesta que igual resulta fallida o no lo sabemos, pues bueno, habrá una serie de derivadas que efectivamente pues acaben dando la luz, ¿no? Al final el desarrollo tecnológico históricamente se produce cuando hay una inversión muy fuerte en una tecnología concreta. La tecnología solar, por ejemplo, es otro ejemplo de ella. Pero te decía también que hay un lado negativo de toda esta historia, que además, por cierto, aprovecho para traerlo a colación, volviendo un poco a lo mismo, ¿no?, a las dificultades que hay para trasladar malas noticias o para transmitir o para exigir determinados sacrificios y demás. A mí uno de los espectáculos menos edificantes, digamos, de los últimos 2 meses en la política alemana está siendo la resistencia. Sobre todo, bueno, yo creo que ha habido varios espectáculos poco edificantes de la política alemana y demás, ¿no?, sobre todo las relaciones de antiguos cancilleres con Rusia y demás. Pero uno de ellos, el más obvio, el más evidente, es si tú tienes que cortar el consumo de gas en Alemania. En diciembre cerraron una central nuclear y en diciembre de este año tienen previsto cerrar otra.
Y claro, esto, pensado en términos estrictamente técnicos y económicos, es un win-win, es decir, es algo que no molesta a nadie, es decir, es una central que ya está construida, es una central que puedes extender su funcionamiento en condiciones de seguridad plenamente, porque se ha hecho en otros países, que se ha extendido a 50 y 60 años, es una central que ya ha generado residuos, que ya estás almacenando los residuos de la central nuclear, con lo cual es que ni siquiera va a crear un problema adicional sobre algo que antes no existía. Y sin embargo, es decir, por una cuestión de cerrazón política o por una cuestión de que cada uno al final es prisionero, digamos, de lo que ha dicho y de lo que ha hecho y de lo que ha convertido en bandera y demás, pues un partido que está en la coalición, ¿no?, que es ahora mismo el Partido Verde, se está negando rotundo, pues yo creo que aquello reventaría por dentro del partido, y el otro partido, que es el Partido Socialista, pues tampoco está haciendo bandera de esto. Que aprovecho para decir que en España no nos encontramos en una situación idéntica, pero también tenemos centrales nucleares que está previsto cerrar con antelación, y que me consta también, ¿no?, que algunos partidos están pidiendo la extensión, porque realmente es una de estas decisiones que en el actual contexto, yo ya sé que la energía nuclear pues no le gusta a nadie, y lo entiendo, pues al final no hay más que ver la serie de Chernobyl y demás, efectivamente, pues bueno, es decir, tiene este punto casi emocional, ¿no?, yo creo de miedo a lo desconocido, o como quieras llamarlo, genera residuos, genera una cosa que no sabemos muy bien cómo gestionar, pero es lo que tenemos, y es lo que podríamos extender en condiciones de seguridad y demás. Y por cierto, también esto, no solamente al hidrógeno, sino precisamente al desarrollo nuclear, que por otra parte, ¿no?, y esto daría a lo mejor para otra discusión, es una tecnología que realmente ha dejado de desarrollarse, ¿no?, desde los años 70 y demás, una tecnología con problemas también desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿no?, y energético, es decir, que no ha sido capaz de encontrar una solución para el problema más evidente, que es el de los residuos, y que después, por su tamaño y la escala y demás, una tecnología también con complicaciones, ¿no?, y que seguramente que es difícil de hacerla compatible con la producción de plantas solares o plantas eólicas, ¿no?, porque al final necesitas mucha más flexibilidad. Tiene una serie de complicaciones técnicas, pero ¿no?, que quedarían para otro debate, pero realmente donde yo creo que es decir, es que prácticamente, no sé, es una decisión de estas que dice, pues bueno, ¿esto cómo no lo podemos hacer, no? O sea, tenemos una central construida que produce energía muy barata, es decir, la más barata que se produce ahora mismo, y vamos a cerrarla anticipadamente porque, oye, hace 10 años y demás, no, resulta que cuando pasó lo de Fukushima, pues entonces Merkel pensó que si hacía un giro hacia esto, ¿no?, una de las decisiones seguramente más discutibles de todo su mandato, y por aquello en concreto, pues seguimos comprándole gas a Rusia y mandándole rublos, ¿no?, ahora como le estamos mandando, y, a ver, por decirlo así, y financiando una guerra, que es lo que estamos haciendo. Entonces, claro, este tipo de decisiones no se puedan adoptar, o sea tan difícil de adoptar políticamente, me hace también un poco más pesimista sobre la parte de la evolución tecnológica, vamos, pero que efectivamente creo que puede sufrir un impulso importante. Hombre, supongo que hay una cosa que mencionabas implícitamente, y es que hay sectores donde la respuesta es más elástica, los economistas, ¿no? En la banca, pues los tipos de modificaciones que se requerían no era tan complicada, pero reorganizar, fuera de que, vamos, yo es que creo que con Rusia quizás la estrategia había haber sido, pues el mecanismo civilizatorio del comercio a largo plazo hubiese engrasado los tratos, pero que el reto final es que tenemos una dependencia externa, inevitablemente o no, y de un tipo de recurso que está en líneas de agotamiento, ese también es un problema que es independiente. Fuera de que no cabe descartar que la guerra se acabe en 2 días y de la misma modo que consumimos noticias y nos olvidemos, decir, hostia, el tipo de cambios y costes que supondrían de tal envergadura, que quién se embarca. Y lo que pasa, bueno, has mencionado el caso, pero el otro día pensaba, bueno, no sé, porque toco madera, ¿no?, pero ¿os acordáis de tantas vacunas que iban a aparecer en Juanes y con aquello y tal? Y, bueno, ¿y qué fue? Claro, y si tú llegas con la solución 5 años después de que el problema se ha resuelto,
pues es un mecanismo siempre de decir, bueno, sí tengo aquí la solución, pero es que el problema desaparece, y el problema con este tipo de... No es este caso el que va a aparecer, no es el caso que nos ocupa, ¿no? Que el problema, vamos, es un problema... Pero que en el tipo de respuestas científico, que, pues, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto dura pues, lo del SIDA, ¿no? Se quedó ahí y no se ha podido resolver, ¿no? Una vacuna o la malaria, ¿no? Entonces sí que hay subproductos, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Que pues las nuevas vacunas tipo ADN o el tipo de desarrollos que se producen son interesantes. Y en el caso de la tecnología, un poco, Borges ciego a las culpas, el destino es implacable con los menores descuidos. Y las pautas que esto ha supuesto en el cambio de comportamientos nadie puede prever. O sea, en esto sí que es una especie, bueno, sí, hay respuestas a problemas, pero los efectos multiplicados, los que ha tenido... Incluso mencionaba lo de los bancos, pero los bancos ha dejado a los abueletes, por ejemplo, fuera del juego ciudadano en unas magnitudes tremendas, ¿eh? O sea, lo de que hoy si no te podías vacunar porque te convocaban por SMS, pues si no tenías, oye, esto es muy serio, esto es casi como quitarle el derecho al voto a alguien que no tenga un teléfono de última generación. No es una broma. Entonces, todos estos, bueno, lo menciono como un caso de efectos imprevistos de los cambios tecnológicos que no sabes por dónde pueden salir. Bueno, pues, y en estas cosas, pues ya el cambio tecnológico ha sucedido, ¿no? Buena parte de los mejores de las conquistas son resultado de la guerra. La medicina, los desarrollos que se producen, pues a mitad es en respuesta a esos periodos. Y ahora, pues, en fin. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más. Si no, cerramos y sí. Déjame antes de nuevo agradecerte por favor, a usted. la participación y a todos los que han venido, muchas gracias a todos. Muy bien, vale, amigos.